no sé por qué me da que en esta iniciativa no vamos a reunir el mismo consenso que en el primer punto de la iniciativa anterior. No sé por qué me da. Digo, porque claro, aquellos que se les llena la boca con la palabra democracia, con la palabra igualdad, con la palabra libertad, bueno, pues parece que con la Iglesia hemos topado, y cuando se habla de la monarquía, pues entonces ya ahí no hay tanta democracia, o no es necesaria tanta democracia, no es necesaria tanta libertad y no es necesaria tanta igualdad. Porque, desde luego, la propia institución de la monarquía pues responde pues, a un concepto de desigualdad, ¿verdad, señor Bengoa? Porque es bastante desigual que alguien, por el hecho de nacer en una determinada familia, además tiene que ser hombre, a mí esto me parece secundario, no apoyaría yo una modificación para que haya prioridad de la mujer frente al hombre, a no ser que le quitemos el hecho de ser Borbón y el que se someta a unas elecciones libres, y en ese caso pues igual apoyaríamos esa iniciativa. Pero ni tan siquiera venimos aquí a hablar de las bondades de la República frente a la monarquía, o sí, realmente sí que venimos a hablar de eso, ¿no? Porque yo creo que hay que también, desde las instituciones, pues hay que conocer un poco la historia de España, especialmente la reciente historia de España, porque claro, sabemos cuál es el papel que la monarquía ha jugado, pero también tenemos que saber cómo la monarquía fue repuesta en este país tras 40 años de dictadura franquista, que, por cierto, nunca dejó de ser reino. Suspendieron al rey, pero siempre fue reino. Hubo dudas, ¿no? Ahora que ha estado de moda la serie de Anatomía de un instante, bueno, pues parece ser que hubo dudas, porque si se había casado la nieta de Franco con otro Borbón, y entonces igual cambiábamos la dinastía, pero bueno, es lo de menos. Aquí esto es el cotilleo, ¿no? La salsa rosa, que es lo que a algunos les gustan para no debatir del problema de fondo. Y el problema de fondo es que ni más ni menos que la institución más importante de nuestro país no está sujeta a la soberanía popular, no está sujeta a la elección democrática. Mire, el señor Aracid hace así, porque es que hay más instituciones que él también quitaría de esa elección democrática. Pues bien, lo que nosotros planteamos en este contexto es que, bueno, pues que intentemos recuperar una institución que, tras su proclamación el 14 de abril de 1931, esa Segunda República que trajo esos aires de modernidad que tanta falta le hacía a nuestro país. Y en este concepto tenemos que hablar de distintas cuestiones. Tenemos que hablar de esos valores republicanos que para nosotros son fundamentales y prioritarios. Porque cuando hablamos de monarquía frente a república, también hablamos de elegir entre la modernidad, entre la democracia, entre la libertad, o mantener esa caspa que viene heredada del franquismo. Y decía, es muy fácil saber cómo se recuperó la figura del rey en nuestro país. Hace falta incluso en los seriales más parciales, pues se ve claramente que fue una decisión unilateral del dictador Francisco Franco. Por lo tanto, la institución monárquica en nuestro país es directamente heredera del franquismo en España. Es directamente heredera del asesinato, por ejemplo, en La Rioja, de más del 1% de la población, de más de 2.000 personas que fueron asesinados sin haber guerras en La Rioja, en una población entonces que no superaba los 170.000 habitantes en la provincia de Logroño. Y, por tanto, hablar de democracia también es hablar de memoria, es hablar de justicia y es hablar de poner en vigor otras leyes. Parece, señor Domínguez, que conjuntamente con la ley de accesibilidad universal también estaría bien poner en valor la ley de memoria democrática de nuestra comunidad autónoma, que también, qué raro, sigue sin desarrollarse. Porque, claro, hablaban ustedes de los justiprecios, de las expropiaciones también en Santo Domingo, y se habla muy poco de todo lo que se le robó a una parte de la población en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país. Y, por tanto, poner en valor y poner en vigor una ley que ya está en vigor, pues implicaría, desde luego, avanzar en democracia. Pero es que, además, tampoco nos podemos olvidar de lo que supone la monarquía en nuestro país. Miren, voy a citar a un autor nacido en el siglo XVIII, Charles de Talleyrand, lo digo así,
para hacer como un amuno, porque no sé francés y no me atrevo a pronunciarlo en ese idioma, y decía: es costumbre de los reyes el robar, pero los Borbones exageran. Pues es verdad, en España se cumple claramente esa norma. Los Borbones exageran y no hay más que ver cuál es el importantísimo patrimonio que tiene Juan Carlos I de Borbón, el rey emérito, que, por cierto, heredará a su hijo, ¿no? Porque esto de que renuncia a la herencia sin que se haya muerto, y va y resulta que lo único que ha heredado en vida, que es el título, es a lo único que no ha renunciado. Porque aquí es que se creen que nos pueden engañar muy fácilmente. Pues bien, estamos hablando de un rey que llegó a España con 0 pesetas, porque estábamos entonces con pesetas, de patrimonio, y sin embargo es una de las grandes fortunas en estos momentos a nivel mundial. ¿De dónde lo ha sacado? Si resulta que los presupuestos no daban para que tuviera esa importantísima fortuna que tiene en este momento y que heredará la actual Casa Real. Por lo tanto, más allá de que desde luego nosotros votaremos a favor de la República, votaremos a favor de la elección democrática del jefe del Estado, como digo, de la figura más importante, representativa al menos de nuestro país. Pues además de eso, creemos que es importante volver a recuperar los avances democráticos que este país tuvo en su momento. Porque, señor consejero de Educación, ¿verdad?, en lugar de avanzar en la defensa de la educación pública, pues vamos retrocediendo, ¿no? Hoy teníamos los datos de cómo por primera vez el número de admitidos en la escuela privada concertada superaba el de la educación pública, y es que vamos viendo cómo retrocedemos, cómo en vez de ampliar el efecto de la educación pública, como en vez de mejorar el efecto de nuestro sistema público, pues nos acostumbran a privatizar los distintos derechos fundamentales, a privatizar los servicios públicos, lo que redunda en un empeoramiento de esta condición. Pero, desde luego, es fundamental que al menos podamos elegir, y, por lo tanto, lo que planteamos hoy es que se elija de una vez por todas, que se pueda hacer un referéndum donde podamos elegir entre monarquía y república. Y me dirán: eso ya se hizo con la Constitución del 78. Falso. Eso no se hizo en la Constitución del 78, porque eso fue un trágala. Eso fue un trágala, y les recomiendo también que miren o que vean esa serie de la que hablaba anteriormente, Anatomía de un instante, donde claramente se ve como Adolfo Suárez, en los días previos al golpe de Estado, en los años previos al golpe de Estado del 81, se reúne con Santiago Carrillo y le dice: solo hay una opción de que os legalicemos, y es que os comáis la monarquía. Eso se llama amenaza, eso se llama chantaje, y eso se llama vincular la monarquía con la ruptura o con el cambio, la transición de la dictadura de Franco. Nadie puede estar siendo chantajeado, estar siendo sometido y a la vez votar libremente, votar democráticamente. ¿Por qué no hicieron un referéndum exclusivamente, previamente a la aprobación de la Constitución, sobre monarquía o república? Porque tenían miedo. ¿Por qué no han hecho después, jamás, nunca, un referéndum entre monarquía y república, ni tan siquiera consultivamente? ¿Por qué el CIS jamás pregunta por el modelo que se prefiere, monarquía o república? Porque les da miedo el resultado. Porque es evidente que tras más de 40 años de que muriera el dictador Franco, pues la realidad es que la gente puede querer. Ha aprendido de democracia, ¿verdad, señor Domínguez? Algo habremos aprendido en 40 años de democracia. No, algunos, como los diputados de esta Cámara, entre ellos el señor Domínguez, ni tan siquiera votaron para condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en la legislatura pasada. No lo voy a someter otra vez. Es que ya dijeron que, como ya lo habían hecho una vez en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ya no era obligatorio. Se lo explico, señor García, porque no estaba, cree usted, pero votaron en contra porque ya lo habían hecho una vez y no tenían que condenarlo más. En ese sentido, creo que avanzar en democracia es también dar a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de elegir entre el modelo de Estado que quieren, entre democracia o dictadura, entre democracia o arbitrariedad, y especialmente también en acabar con una cosa que hace
que Juan Carlos de Borbón aún no haya sido juzgado, que es esa inviolabilidad jurídica que también la propia Constitución le concede. Por lo tanto, les pido que avancemos en democracia, que avancemos en libertad, que aprobemos esta iniciativa por la cual, por un lado, se insta al Gobierno de España para que celebre ese referéndum, por otro lado, se hagan consultas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. En definitiva, avancemos en democracia. Muchas gracias, señora Moreno.